Ujú. Aquí. La tienen en sus pantallas, ¿no? ¿Verdad? Se fue. Me voy a... Y se fue. Aquí. Ok. Ahora sí. Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces el tema de hoy es sobre gestión de emociones. El enfoque que le iba a dar inicialmente, pues, era de cara a los clientes, a cómo lidiar con clientes que tienen sus emociones descontroladas, por decir así, como por ejemplo lo que pasó ayer con Loana. O sea, está bien, se le venció la licencia un día antes de tiempo, pero pues no era para que ella, la manera en que contestó, ¿verdad? En que ya se les pagó y me ponen en licencia inmediatamente. Entonces, ahí ustedes pueden lograr detectar de que pues el cliente está sometido a un nivel de estrés, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Seguimos siendo más importantes nosotros. Porque si nosotros hubiéramos estado desequilibrados o disparados, pues probablemente hubiera recibido una mala contestación. Entonces, al final, ¿me están escuchando bien? Porque yo me escucho a mí misma entrecortada. Sí, yo te escucho bien. ¿Vos, Norman? Sí, ok. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros logramos mantener un balance de nuestras emociones, no, digamos, tenemos un círculo de influencia. ¡Salud! Coronavirus, Gracias, coronavirus. coronavirus. Entonces nosotros tenemos un círculo de Me va a dar influencia, gripe. es decir, nosotros no podemos mandar en el cliente sobre cómo él va a gestionar sus emociones, pero sí podemos regularlo desde el control que tengamos con nosotros mismos. Otro ejemplo claro es Norman con Pizza Cuba. O sea, ya Norman, cada cosa que Pizza Cuba pone, lo dispara. Entonces ya él no está teniendo un balance en el manejo de sus propias emociones y manejo con el cliente. A ver, tengo aquí, eso es a Mauro, eso les pasa por burlarse de mí la semana pasada. Bueno, entonces, entrando en tema, el objetivo de esta presentación es dejarlos un poco más enfocados sobre la importancia del manejo de sus propias emociones y cómo lograrlo. Entonces, la diapositiva dice, aprende a tener las emociones a tu favor. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, ayer Loana pues no tenía las emociones a su favor, ¿verdad? Estaba descontrolada y ella empieza a exigir y al final lo que si vos andás por la vida así desbalanceado, entonces lo que vas a recibir son malas contestaciones, te va a empezar a ir mal porque la gente no va a querer colaborarte, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso un ejemplo claro, Roxy, sería, por ejemplo, Silvia, y vos también que la conocés, Norman, obviamente, como ella siempre se mantiene con una emoción disparada, entonces lo que tiene de respuesta normalmente son malas contestaciones o que uno no la quiere atender. Entonces, es importante que entendamos la diferencia entre controlar y gestionar. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué entiende por controlar y gestionar? No se acumulen, como dicen. Estamos hablando personalmente, ¿verdad? Están hablando en general, qué significa para vos controlar y qué significa gestionar. Si encontrás alguna diferencia entre ambos términos o es lo mismo para vos. Bueno, yo creo que la mayor diferencia entre eso es poder encontrar en cuanto a la gestión el camino para mantenerte bajo control. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ya veo que vamos a implementar más Kahoot con ustedes. A ver, Roxana, Jeremy, Yesenia, que Yesenia ha estado callada hasta el momento. ¿Alguna idea de diferencia entre control y gestión? Según Norman dice, de que para él gestionar es encontrar el camino que te va a llevar al control. ¿Alguien más que quiera aportar? No se acumulen, no se acumulen. Voy a obligarlos a activar el audio. Dale, Mauro, te miro como con ganas. Dice Yesenia, control es tener el dominio. Dice Roxana, control para mí es suprimir. Gestionar busca cómo decidir que no te afecte. Ok.
Jessy, para vos, control es tener dominio. ¿Y qué sería gestión para vos? ¿Hay alguna diferencia para vos entre gestión y control? Jessy, ¿por qué no activas tu micrófono? ¿Estás escondida? La tienen secuestrada, la maje. La maestra en el baño, en lo oscuro, así. Escondiéndose de la hija, o sea. Ya se activó, ya no la volgaré. Lo que pasa es que aquí mis chukis ahorita las tengo con las tablets, teléfono y todo para que estén calladas, así que por eso estar en silencio. Amarrala, funciona. Controlala. Ok, dice Jessy que control es tener dominio y gestionar es buscar varias alternativas. Jeremy dice, para mí gestionar es organizar. Ajá, ¿y qué sería controlar para vos, Jeremy? Otro que está escondido. Jeremy, ¿qué sería para vos controlar? Se perdió Jeremy. Yo creo que Jeremy está dormido, sinceramente. Se levanta, pone algo y se vuelve a dormir. No, estoy aquí. Lo que pasa es que estoy tosiendo demasiado, entonces no quiero que escuchen ese fondo. No nos querés transmitir el coronavirus. No. Entonces, ¿qué es para vos controlar? Sería como limitar. Puede ser. Es tu concepto. Vamos a ver. Entonces, para Norman, gestionar es buscar el camino que te lleva al control. Para Yesenia, gestionar es buscar varias alternativas. Para Jeremy, gestionar es organizar. Para Roxana, gestionar es buscar cómo decidir que no te afecte. Bien, creo que solo el de Mauro me faltó. Al final, creo que estamos bastante parecidos en conceptos porque dicen controlar es suprimir, controlar es tener dominio. Ok, entonces, básicamente, controlar es cuando quiero dominar algo, ¿verdad? Quiero que eso, no tengo mis ideas claras, qué raro, Mauro. Entonces, controlar es cuando yo no permito que algo salga a la luz. Y gestionar es cuando lo voy como guiando en diferentes etapas para evitar que eso caiga en una situación que se dispare. Vamos, digamos, con un ejemplo más claro. Dice que gestionar es administrar, es ir administrando el camino y proporcionando el camino para llevarlo hacia un fin. Entonces se espera, digamos, lo voy a ejemplificar así, perdón, porque igual que Mauro, pues como soy mono, de repente se me atraviesan las ideas. Supónganse que ustedes tienen un perrito. Ay, qué lindo el perrito, colochoncito, ¿verdad? Y entonces ese perrito resulta que la mayoría de las veces es dulce, pero resulta que de repente el maje se dispara. Y entonces vos, ¡ay, perrito! ¡Ah! Y te muerde, ¿verdad? Entonces ahí vos tenés dos opciones. Vos agarrás al perrito, ¿verdad? Lo encadenás, le pegás, perro, jodido, no volvás, no se muerde, le das en el hocico, eso no se hace. Y el perro va, pero en el corto tiempo, el perro termina siendo al final más agresivo, ¿verdad? Tal vez te termina teniendo miedo, termina siendo más agresivo, entonces ahí vos estás ejerciendo un control. Es decir, solamente lo obligas a que reprima la emoción que tiene, ¿verdad? Entonces eso nosotros lo hemos utilizado casi toda la vida. Constantemente le estamos diciendo a Mauro, controlate, Mauro, control, ¿verdad? Son nuestro día a día. ¿Cuál sería desde esta perspectiva del perrito tan lindo, la gestión? Entonces sería que lo eduques. Porque no puede haber gestión sin educación. ¿Qué es? Si el perro te mordió, o sea, pues el perrito perdió los estribos en esa ocasión y te mordió, entonces vos tenés que irle enseñando un mejor camino para llevarlo a que eso no se hace. No simplemente amarrarlo, encadenarlo y pegarle, ¿verdad? Obviamente es solo para nivel ilustrativo, estamos hablando de un animalito que no tiene el raciocinio que tiene el ser humano. Entonces, es diferente que yo venga y cada vez que mi emoción se dispare, agarre y trate mal a alguien, a que yo empiece a analizar por qué yo reacciono de esa manera y además analizar o decidir que las consecuencias de mi enojo y de tratar mal a alguien no me convienen.
yo hablo de tratar mal a alguien, pero también puede ser, digamos que alguien me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentís? Y empiezo a llorar. Entonces, si yo solamente controlo el llanto, no significa que el llanto no está ahí. O sea, el llanto sigue ahí. Más bien, el hecho de que yo no lo pueda sacar al exterior, lo que hace es que se vuelva más grande. Entonces, cuando yo gestiono, por ejemplo, la tristeza, entonces yo siento la tristeza, administro mis tiempos de llorada, por decir así. Bueno, no voy a estar llorando en público cada vez que estoy en reuniones. Entonces, yo empiezo a entender lo que pasa dentro de mí y cuando lo empiezo a entender, lo empiezo a administrar y cuando lo empiezo a administrar, empiezo a educarme a mí mismo. ¿Está claro ahí? ¿Está entendible? Ok. Vamos a avanzar entonces. Se trata entonces de llevar un poco de luz a nuestro interior, ¿verdad? ¿Y qué pasa en este punto de llevar a luz a nuestro interior? Que normalmente las mujeres estamos asociadas con las emociones y los hombres están asociados con el nivel racional, normalmente. Entonces, eso hace que a veces clasifiquemos este tipo de presentaciones o cuando se habla de emociones o cuando alguien nos quiere hablar de cómo nos sentimos, entonces nosotros ponemos un alto y hacemos como que esos temas no nos interesan, lo cual es un error y es tiempo de que en esta pandemia, viendo el lado positivo, aprovechemos el caos total en el que está el mundo para intentar identificar nuestras emociones y gestionarlas. ¿Por qué? Porque vos podés ser un hombre exitoso, un chaval exitoso, todo te puede estar saliendo bien, puedes ser una mujer con grandes logros, puedes estar aparentemente feliz y de repente un revés emocional hace que tu vida se vuelva un fracaso. Y ojo, hay personas o que les cuesta mucho salir de ese fracaso o incluso que nunca salen. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en historias de la vida real, personas que le iba muy bien, de repente le empezó a caer una cosa, otra cosa, se volvieron alcohólicos, ya no salieron del alcoholismo, fueron cayendo más, hasta que se murieron y no lograron recuperarse. Entonces, ese es el poder que tienen las emociones. Y aquí solo tenemos dos opciones. No podemos decir yo no voy a tener emociones. O sea, las únicas dos opciones que tenemos es o ellas nos controlan a nosotros o nosotros las gestionamos a ellas. Porque nosotros somos seres racionales y somos más inteligentes. Entonces, gestionar es aprender a administrarlas, aprender que tenemos que convivir con ellas. Si traigo, digamos, otro ejemplo, nosotros hemos aprendido a convivir con milagros, ¿verdad? No había opción de simplemente bloquearla en el grupo y no atenderla. Te bloqueo, no vuelvo a saber de vos. Esa opción no hay. Entonces, ¿qué tuvimos que aprender? ¿Cómo la gestionábamos? Ya de una manera, si puede decirse, bien orgánica aprendimos. Bueno, es que esta magia la dispara cuando le decís esto. Y su tipo de personalidad es así. Y si vos le hablas así, entonces la vas a tener más contenta. Eso es administrar. Eso mismo es lo que tenemos que hacer con nuestras emociones. Básicamente, para el ejemplo, administrar y gestionar son sinónimos. Entonces, esto era lo que yo les decía, ¿con qué se identifican? ¿Se consideran racionales o emocionales? Es una pregunta auténtica para ustedes. ¿Ustedes creen que son racionales o emocionales? Racional, dice Jeremy. Bien, como cualquier hormiga. Yo pienso que puede... Emocional, dice Mauro, como cualquier mono. Emocional, dice el elefantito de Roxana. Racional, dice sorprendentemente Jessie, porque es mono con elefante. Pero bueno, ¿vos pensás, normal? Emocional, dice el otro hormiga con elefante. Bueno, habla, dice, y Jessie insiste que es mono con hormiga, que te lo he hecho como 3 veces ese dis y vos sos mono con elefante. Muchachita más necia. Ok, entonces, sorpresa. Nadie es emocional o racional. Nadie. Porque las emociones vienen de los pensamientos. Toda emoción que habita en nuestro cuerpo tuvo su origen en un pensamiento. Lo que pasa es que como no tenemos la costumbre de analizar por qué sentimos lo que sentimos, si ustedes lo empiezan a partir de hoy a analizar, primero analizar qué están sintiendo,
se van a dar cuenta que detrás de eso hay un pensamiento. Siempre, siempre. Entonces, todos somos racionales y emocionales. Mi conexión es inestable, dice, ¿me están escuchando? Okay. Sí, de pronto se cortó, pero todo bien. Ok. Entonces dice Roxana, ¿quedo en el limbo entonces? No, no quedas en el limbo, quedas en el reto de que como todos somos emocionales y racionales, hay que buscar el balance. O sea, el objetivo o la meta de todo esto es encontrar el balance entre la emoción y la razón, comprendiendo que todos somos racionales y emocionales. Entonces, eso que dice, es que yo soy una persona emocional y mi emoción se dispara. No, lo que está ocurriendo ahí es que no estás sabiendo detectar a tiempo lo que te está ocurriendo y qué pensamiento te lleva a eso. Les voy a poner un ejemplo. Hace poco, y como el video lo pretendo publicar, no voy a dar nombres, pero Norman secretamente sabe de quién estamos hablando. Resulta que tuvimos una reunión con un cliente y la cliente que es mujer dice, la clienta que es mujer dice, es que yo necesito que hables con tal persona porque yo detesto que me diga niña. Y entonces nosotros nos quedamos, niña, pero ya, o sea, no es ninguna vulgaridad, no te está faltando el respeto. O sea, te está diciendo, sí, niña, hola niña, ¿cómo estás? Pero es que lo detesto y no quiero que me diga niña. ¿Verdad? O sea, y que cada persona tiene su detonante, eso es lo que quiero que entendamos. Les pongo un ejemplo más personal. Yo tengo una amiga que nos llevamos súper bien y de repente un día, sí, muñeca, no me digas muñeca, no me vuelvas a decir así. Entonces, pero, o sea, muñeca, es de cariño, no. Y la tipa se cerró y la disparó. No quiero que me digas así, es secreto, Roxana, te lo digo en privado, tú mira. Entonces, después, a medida que fuimos agarrando más confianza, descubrimos que ella venía de una relación muy dañina y que su ex le decía muñeca, ¿verdad? Entonces que ella relacionaba muñeca inmediatamente con su ex. ¿Te referías a la amiga entonces, Rox? Y ahí también en privado, todo en privado. Entonces, no sabemos nosotros qué asociaciones tenemos nosotros dentro que nos disparan. Por ejemplo, sería importante que después de esta charla, Norman tomara un momento consigo mismo para entender por qué Pisacubas lo está disparando. ¿Se escucha bien? Porque sigo escuchando entrecortado. Sí, todo bien. Aún. Ok. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar que algo está pasando, siempre recuerden, hay un pensamiento detrás de esa emoción. Jessy, por confidencialidad no voy a leer tu comentario porque va a quedar en el video. Lo pueden ver en el chat. Ok, entonces seguimos avanzando. Hay una técnica que es importante para la gestión de emociones. Bueno, Roxana ya tiene copia porque ella estuvo en una conferencia anterior, pero básicamente la técnica se llama RAIN, como lluvia en inglés, y lo que te propone la técnica, es una técnica en psicología, lo que te propone es R de reconocer. ¿Qué significa reconocer? Primero, detenerte, respirar, ¿verdad? Eso a veces a Mauro le cuesta, o sea, porque digamos, algo que hemos venido trabajando con vos, Mauro, y no es que todo vos, es que al final de esto vas a salir hecho un mejor monito. Entonces, eso de reconocer es algo que vos tenés que practicar, porque te cuesta un poco reconocer en vos mismo y reconocer en los otros cuando se está perdiendo ese balance en la emoción. Entonces, reconocer no es juzgar. Qué casualidad que se cortó cuando estaba hablando de él. Reconocer es importante. Dame un segundo. Igual acordate, Norman, que esto yo se los paso después. Sí, es que yo anoto cosas que después pregunto porque se me olvidan. Sería mejor que vayas preguntando entonces en el camino. Vamos a darte chance. Volvemos. Reconocer no es juzgar. O sea, cuando ustedes reconozcan la emoción en ustedes, es un error clasificar la emoción como buena o como mala. Simplemente es una emoción. Entonces,
Cuando ustedes se sientan, y uno se siente el pecho tal vez acelerado, o la respiración que se entrecorta, o sea, uno va sintiendo cuando uno no está en ese balance que te da, digamos, el balance te da tranquilidad. Uno se siente cuando uno está en ese balance. Entonces lo importante es que no les va a llevar más de un minuto, se lo hacen una pausa, un minuto, empiezan a respirar y dicen, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Y vas a hacer entonces preguntas, Norman, o sigo avanzando. No, sí, por favor. Ok. Importante, ¿qué me está pasando? Si ustedes pueden, enlisten, a ver, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo tristeza, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Es importante que le pongan nombre a esa emoción, pero sin juzgar. Cuando dice acepto es, acepto que la emoción está dentro de mí. De nada sirve que, yo no estoy arrecho, no estoy arrecho, no estoy arrecho. O sea, simplemente, y ahí sí, estoy arrecho. Entonces, estoy arrecho. El siguiente paso es investigar, pero ¿qué es lo que me hace estar arrecho? Entonces, es ahí donde les digo que detrás de toda emoción hay un pensamiento. Puede ser que me digan, Alejandra, ¿cómo va a haber un pensamiento? Yo estoy arrecho porque esta chavala me tarasqueó. Sí, pero ¿por qué eso te dislocó? Porque en otras ocasiones la realidad es que la chavala te da la misma tarasqueada y a vos te da risa. Y vos decís, ay, esta, mira lo que dice. Y venís en el grupo, ¿vieron cómo se disparó la fulanita? Y te empezás a reír. ¿Por qué en esta ocasión no fue así? Porque esta ocasión te disparó. Entonces, investigar. ¿Qué fue lo que la otra persona te dijo, te hizo? O inclusive, tal vez la otra persona, un día de esto me pasó con Norman, o sea, realmente la otra persona no le estaba diciendo nada y el maje leyó mal o yo no sé qué entendió, se disparó. Entonces yo le dije, bueno, Norman, anda a respirar, calmate. Entonces el maje se respiró, calmó, fumó, comió, no sé qué hizo. Y cuando regresó, vuelve a leer el mensaje y dice, tenés razón, ni siquiera me estaba diciendo algo que diera pie a que yo me disparara. Entonces, cuando vos investigás, puede ser que descubras, y no puede ser, detalle que vas a descubrir, que es que vos estás con una serie de pensamientos que lo tenés ahí, que están rumiando dentro de tu cerebro y que te están generando un tipo de emoción que a veces utilizas al otro como excusa para que esa emoción se dispare. ¿Ok? El último paso que propone el REIN, y podría decir que el más importante, es no me identifico. ¿Qué cosa es no me identifico? Voy a hacer una separación entre mi emoción y yo. La emoción está ahí, ¿verdad? No la estoy quitando, ella está ahí. Pero cuando yo no me identifico y me separo y empiezo a decir, importante aquí, yo no soy una persona arrecha. A veces siento enojo. Cuando yo empiezo a hacer ese distanciamiento entre la emoción y yo le estoy poniendo un alto para que esa emoción no me domine. Yo no soy una persona depresiva. A veces siento tristeza. ¿Se entiende ahí la diferenciación? Es decir, yo soy una persona llena de emociones, que a veces estoy feliz, a veces estoy triste, a veces estoy frustrado, a veces tengo miedo, pero no soy un miedoso. A veces tengo miedo, pero no es que yo soy miedoso. Entonces, Mauro, sos el único que no me levantó la mano. Ok, Mauro tiene una pregunta. Dígame, Mauro. Estaba escribiendo la pregunta, por eso no... Es que, ¿qué ocurre cuando estás hablando con el cliente y estás en caliente con él? Es decir, a causa de él, a vos también se te está disparando la emoción. ¿Cómo sería en este caso, igualmente? Entonces, haces un corte diplomático, ¿verdad? Si vos sentís en ese momento que vos ya no te estás pudiendo balancear, ¿verdad? Igual Roxana te dice ahí, aprende a respirar. Sí, aprende a respirar, pero con solo la respiración, si ya la conversación se está saliendo del nivel, entonces, sí, yo entiendo lo que me está diciendo. Fíjese, me regala por favor 2 minutos, solo 2 minutos. Es que en este momento parece que estoy teniendo problemas con el internet. Entonces, vos vas a decir, si yo le hago el corte se va a disparar más, pero va a ser peor si vos no te logras gestionar en ese momento.
¿verdad? Porque eso va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, yo sugiero, sí, respirar, te tranquilizas porque hablamos la vez pasada de la comunicación, que se escucha el tono de voz, ¿verdad? Entonces, haz así, ¿no? El cliente no te está viendo, fingí la sonrisa, respirar y decir, sí, sí, entiendo, pero eso es antes de que te empeces a disparar. Por eso te tenés que identificar, vos, esto se está saliendo de tono, ¡pum!, lo cortás. Mire, me regala solo 2 minutitos, es que estoy teniendo problemas o se me descargó la computadora solo, ya le llamo, antes de que eso suba. ¿Qué va a pasar en los siguientes 2 minutos? Respirás, se recomienda que camines, que te cambies de lugar, que tomes un vasito de agua, anda, comete una galletita, un poquito de azúcar, llamas a Roxana, llamas a Yesenia, me llamas a mí, Norman ya está llorando, ¿verdad? Y vos decís, vean, me está ocurriendo esto. Entonces, si ya estás desequilibrado, estás desbalanceado, entonces te di ayuda. Ve, Roxana, me está ocurriendo esto, Jeremy, me está ocurriendo esto. ¿Será que lo pueden atender ustedes? Porque en este momento yo no me siento listo para continuar la conversación y se está saliendo de tono. Y tal vez le pueden decir que se me fue del todo el internet. O no, me está ocurriendo esto, ellos te van a decir, bueno, respirá, tranquilízate, a ver, contame el caso, es esto y esto. Y tal vez, muchas veces pasa que ya cuando te desahogaste, entonces ya te sentí otra vez balanceado y ya vos mismo puedes volver a llamar al cliente, ¿verdad? Entonces, esa es mi sugerencia, respirar, detener la conversación, le pedís al cliente unos 2, 3 minutitos, busca, te movés vos, te movés del lugar, bebes agua, come algo, respiras otra vez y si ya te sentís bien, lo volvés a atender o si no, buscas ayuda. ¿Ibas a decir algo, Norman? Ok. Entonces, vamos a hablar de la pandemia y nuestra situación al día de hoy. ¿Por qué? Porque ya de por sí gestionar nuestras emociones es todo un reto, ¿verdad? Ya de por sí es un reto. Ahora, a eso sumarle una pandemia, ¿verdad? Entonces, lo que yo siempre digo, y si ustedes han asistido a otros webinars o a otras charlas, me imagino que ya lo han escuchado. ¿Y quién está ahí orando? O cantando. Es mi vecino. Norman. Amaneció feliz, la boca. Norman, este video está siendo grabado y se va a subir en Facebook. Ay, excusez-moi, mon monsieur. Y para variar nos quedan 10 minutos y otra vez nos comió el tiempo, así que avanzo más rápido. Pero vamos a tener que hacer obligado una segunda sesión porque no me quedan 10 minutos, me quedan como 20, pero bueno. Entonces, imagínense gestionar las emociones de cara a una pandemia donde estamos en un vaivén de emociones. Es normal, es esperado, o sea, así que tranquilícense, no se clasifiquen ya como locos. Porque es normal ante lo que está ocurriendo a nivel mundial que tengamos esto, la montaña rusa de emociones. De repente me levanto completamente abajo, o sea, la vida no sirve para nada, ¿qué puchica va a ser? Nos vamos a morir todos, no va a quedar nadie vivo, mejor regresa a ver Walking Dead, y de repente empezamos a subir. No, pues, pero en medio de todo lo que está pasando, la verdad yo estoy bien, pues, y ahí tengo salud, por lo menos tengo para comer, tengo trabajo, y de repente me vuelvo a bajar, y así vamos a estar, ¿verdad? Entonces, dicen que la fase de la pandemia está clasificada como las mismas fases que se tienen un duelo o similar al duelo. ¿Por qué? Porque después de todo, una pandemia es pérdida. O sea, hemos perdido nuestras rutinas anteriores, hemos perdido la forma en que teníamos de comunicarnos anteriormente, hemos perdido hasta cierto punto la libertad porque estamos, pues, en la medida de lo posible encerrados en nuestras casas. Hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que han perdido familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las fases del duelo? Que la vamos a tratar para este efecto igual a las fases que estamos atravesando todos nosotros. Pues entonces la primera fase es de negación. Esto no me está pasando a mí. ¿Y por qué pongo ahí el mundito? Porque resulta que en enero de este año decíamos, oye, una chachada que está pasando ahí en China. Sí, hombre, que sos chinos, de solo ellos se les ocurre comerse la babosada que supuestamente se comieron. Ah, claro, por eso les pasa. Entonces, ¿qué pasó?
seguimos tranquilos con nuestros trabajos, seguimos tranquilos con nuestros planes, seguimos tranquilos en las calles, socializando y todo, porque eso no me estaba pasando a mí. Estaba allá en otro continente lejano, nada que ver conmigo. Quiero que sepan de que esta fase de negación es sana. ¿Por qué es sana? Porque básicamente es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro que lo que hace es poner la situación en pausa para que vos empieces a entrar en perspectiva. Entonces, como dijimos que se parece a la fase de un duelo, ¿qué pasa en un duelo? Cuando perdés a alguien querido, tu cerebro no lo asimila de manera inmediata. O sea, ¿qué pasa los siguientes días? Pues vos sentís que escuchás a la persona, sentís que vas a llegar al lugar donde la persona vivía y la vas a encontrar ahí. Entonces, es realmente un mecanismo de defensa de tu cerebro para asimilar mejor. Entonces, pone en pausa y empieza a asimilar lo que está pasando. Como dicen, te empieza a caer el 20. Después de eso, viene la fase de miedo e ira. El miedo y la ira, curiosamente, están situados en el mismo lugar en el cerebro. Hay un lugar aquí en el cerebro que se llama la amígdala. No son las amígdalas de aquí. Es un lugar que está en el cerebro que se llama amígdala y tiene el nombre de amígdala porque tiene una forma almendrada. Viene del griego, una cosa así, pero básicamente en la amígdala es la parte del cerebro donde se guardan las emociones. Y se ha descubierto que el miedo y la ira están ubicados exactamente en el mismo lugar. Es decir, se podría clasificar al miedo y la ira como dos caras de una misma moneda. ¿Qué pasa? Son formas de reacción. Se ha descubierto que las personas que normalmente reaccionan irascibles, que andan con ira, que reaccionan con irritabilidad, molestia y todo, en el fondo lo que tienen es una concentración de miedo. Y la ira vendría siendo la manera en que lo demuestran. Vendría a ser como su comportamiento. ¿Qué sucede con el miedo? Hablemos de la pandemia. Realmente, si ustedes analizan los datos, el porcentaje de muertes de la pandemia a nivel mundial no ha pasado del 6%. Cuando vos analizás los datos de muerte por cáncer a nivel mundial, es casi 4 veces más que esa cifra, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, cuando empezamos con la historia del SIDA, por ejemplo, y que el SIDA y empezaron a haber gran cantidad de contagios y que no había cura y que la gente se empezaba a morir, pues también cundió el miedo, ¿verdad? Lo mismo pasa con el cáncer, cundió el miedo, ahora lo mismo ha pasado con el ébola, lo mismo ha pasado con diferentes virus. ¿Qué resulta? Que ante lo desconocido, la señal de alerta que manda el cerebro es miedo, porque cuando vos tenés miedo, ¿qué sucede? Puede suceder que te paralizás y entonces al paralizarte evitas caer en el precipicio o al menos sos más cauteloso. Pero indistintamente el miedo es una señal poderosa de alerta. Entonces, bajo esa perspectiva, al final el miedo también terminaría siendo algo sano, ¿verdad? Una alerta sana. ¿Dónde está el problema entonces en el miedo? ¿Dónde creen ustedes que está el problema en el miedo? Si estoy diciendo que el miedo puede ser una emoción sana, entonces, ¿por qué el miedo está clasificado como malo? En dejar que nos controle, dice Jeremy. Pueden hablar. Se me cortó. Ay, Mauro. ¿Hasta dónde llegaste, Mauro? Que hizo una pregunta y no la escuché. Que si el miedo es al final, desde la perspectiva que yo lo estoy planteando, una emoción sana, ¿dónde crees vos que está el problema? Porque el miedo se clasifica generalmente como algo malo o negativo. Ya. Está Jessie. O sea, Jeremy pone que el problema en el miedo está en dejar que nos controle. Y la Jessie pone lo mismo que Jeremy. Ya, claro, en dejar que nos domine. Porque el miedo no nos deja fluir, dice Roxana. Ok, si Norman o Mauro no tienen otro aporte, entonces continúo. El problema en el miedo es el mismo problema que está en todas las emociones, porque el miedo es una emoción.
¿Y qué sucede con todas las emociones? ¿Cuál es el problema con todas las emociones? Pues que dejamos que nos dominen. Quiero ver si puedo restaurar la sesión porque ya nos quedan menos de 3 minutos. Pero no he aprendido a hacer eso. No sé si alguien sabe hacer eso, pero bueno, como yo no he aprendido, continúo hasta que se me corte y les mando otra sesión. Entonces, ¿qué sucede? El mismo problema del que hemos venido hablando. El problema está en que la emoción nos domine. Ahí es donde está verdaderamente el problema, no solo del miedo, sino de todas las emociones. Porque, ojo, el miedo bien gestionado te lleva a hacer grandes cosas. Yo tengo miedo a quedarme sin trabajo, por eso voy a ser un mejor colaborador. Yo tengo miedo a perder mi familia, por eso voy a ser una mejor persona. Yo tengo miedo a morir, por eso me voy a cuidar más. ¿Me entienden? Es una forma de gestionar el miedo. En pocas palabras, es una forma de gestionar la emoción. Ok. Si estamos claros hasta ahí, continúo. No, nos quedan menos de 1 minuto. Les voy a mandar ahorita el segundo enlace, por favor, para que se conecten inmediato. Ya realmente nos queda poco tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Ok.